Dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el verso 42, dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como es cortito, voy a repetir el verso, es un solo versículo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mirad, a los que les gusta estudiar la Biblia o leer la Biblia, porque no es más espiritual el que solo ora y no lee, ni es más técnico el que lee pero no ora, porque los dos están cometiendo un error, porque no son términos incompatibles. Orar y leer, los dos son buenos, los dos son necesarios. Tú sabes que cuando Dios le dio la ley a Moisés, lo hizo para equilibrar, para poner equilibrio en Moisés. Moisés estaba pastor desequilibrado. Ahí, ¿qué dices? Moisés había recibido en Horeb la gracia y la gloria de Dios, y tanta gloria había recibido que tenía que ponerse un paño en la cara a causa del resplandor. Mucha gloria. Y tenía que ponerse un paño a causa del resplandor. Y estaba lleno de gloria, pero estaba desequilibrado. Y Dios lo tiene que volver al mismo monte por la otra cara. Date cuenta, qué misterios. El monte Horeb es el que va después del desierto de Horeb, pero a la otra parte, ese mismo monte, en la otra parte, da la península del Sinaí, y se le llama monte Sinaí. Y ahora lo ha subido a una cara del monte y le ha dado la gloria, pero ahora lo tiene que subir al monte Sinaí para darle la ley, porque la ley era el contrapeso de la gloria, porque no puedes tener solo gloria, tiene que haber gloria, pero tiene que haber ley. Aleluya. La ley viene a ser el equilibrio de Moisés. No puedes tener solo gloria, tienes que tener gloria, pero tienes que tener ley, porque la ley es la que pone el contrapeso. Oh, gloria a Dios. Me dan miedo los super espirituales, los que dicen: yo solamente veo sueños, revelaciones y profecías. Y yo te digo, ¿son malos? No, son buenos los sueños, las revelaciones y la profecía, pero todo aquello que no esté encuadrado en el marco de la palabra está fuera de órbita. Por tanto, Dios le da la ley para equilibrar. Qué bueno. A los que les gusta leer la Biblia, os digo un misterio que ha sido revelado. Para entender la Biblia tiene una interpretación, un pasaje, un capítulo, una historia bíblica, tiene una interpretación solo y puede tener 1000 aplicaciones. Los gitanicos somos los maestros de la aplicación. A un vaso de agua le sacamos 50.000 aplicaciones, pero solo tiene una interpretación. Gloria a Dios. Y la interpretación tiene un método para poder conocerla. Se le llama en términos técnicos hermenéutica. Es una palabra muy rara. Olvidaros de la palabra. Lo que quiere decir es la ciencia de la interpretación de la palabra. La palabra se tiene que interpretar en el contexto. ¿De acuerdo? Por eso este verso que os he leído, os tengo que dar el contexto para que lo podamos entender. ¿Os parece bien? Mirad, Jesús ha predicado, Jesús ha enseñado, Jesús ha dicho: yo me marcho y os preparo porque vosotros sois los que seguís y continuáis. Él se ha marchado al cielo, se han quedado los apóstoles, se han quedado en el aposento alto, ha venido el Espíritu Santo tal como lo dijo el Señor, se han liberado del miedo, han salido a la calle y ahora Pedro ha dado un discurso. Nota este discurso. Está predicando y está diciendo: esto que estáis viendo es lo que dijo el profeta Joel,
que dijo que en el tiempo habrían sueños, habrían revelaciones y habría manifestación del Espíritu Santo. Ah, vale, pero ahora el mensaje sube de tono. Se queda mirando a la gente y le dice: vosotros sois los que habéis matado a Jesús. Les llama asesinos, Emilio. Sube el tono del mensaje de tal manera que veo a la gente y la veo ya como resabiada. ¿No me entiendes? Porque no es normal que te prediquen y te falten el respeto. Vaya, no es normal. Y aquel hombre les está llamando asesinos. Vosotros habéis crucificado al Señor de gloria. Y dice: a este Jesús, en medio del mensaje dice una frase, pastor: a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice la Biblia literalmente, léelo luego en casa, dice: al oír esta palabra, antes no, al oír esta palabra, se compungieron de corazón. ¿Por qué les llevó a compungirse el corazón? ¿Saben lo que significa compungir? Compungir es una esponja que está manchada con las manos de la grasa del mecánico. Y está manchada. Y compungir es ponerla debajo del grifo y apretar. Cuando apretas, sale toda la suciedad y toda la podredumbre. Eso es compungir. Dice: al oír esta palabra, se compungieron de corazón, apretaron el corazón como una esponja y salió todo lo malo que había. ¿Y por qué al oír esta palabra? Mirad, cuando en el Antiguo Testamento Dios le dio la palabra Señor, ¿sabes qué palabra era? Era la palabra Adonai. Pero la palabra Adonai, cuando la pronunciaban de esta manera: agachaban la cabeza, miraban al suelo, levantaban la mano y decían: Adonai. Porque tenía tanto respeto el nombre del Señor, porque era presentarse ante Él, que agachaban la cabeza y levantaban la mano y decían: Adonai. Con el tiempo, esa palabra fue cambiando del hebreo al griego, se transformó en Kyrios o Curios, Señor, pero había perdido la eficacia, de tal manera que Señor se le decía al Señor de la panadería, al Señor de la hacienda, al Señor que tenía un negocio. Era el Señor, el dueño de algo, era el Señor. Y aquella palabra se fue pervirtiendo hasta convertirse en el Curios. Y cuando alguien decía Señor, lo habían rebajado. El Señor de la panadería, el Señor de la hacienda. Pero cuando llega Pedro y le dice a los hebreos, a los judíos que están allí: a este a quien habéis crucificado, Dios le ha hecho Adonai. Ay, Padre. Se compungieron de corazón, dijeron: es que esto ya no se escuchaba, es que la voz de Dios no se escuchaba, pero ahora este hombre está diciendo que ese Cristo es el Adonai bendito, es el santo por los siglos. Se compungieron de corazón, y dice que aquel día se bautizaron 3.000. ¿Te has dado cuenta del contexto? Y ahora, en este contexto que ya tienes una iglesia, imagínate que no hay cristianos en ningún lado ni hay obra, y sale uno predicando y de golpe se convierte en 3.000 y los bautizas. Ya tienes una iglesia, pero ¿cómo la diriges? ¿Cómo la administras? ¿Cómo te diriges? Y dice la Biblia, a partir de ese discurso de Pedro, dice: y perseveraban. ¿Sabes lo que significa perseverar? Significa avanzar sin perder lo que has ganado y adquiriendo cosas nuevas. Eso significa perseverar. Avanzar sin perder lo que tienes y recuperando cosas nuevas. Eso significa perseverar.
La iglesia está llamada a perseverar, está llamada a avanzar sin perder lo que tiene de Dios y esperando recibir cosas nuevas. Eso es perseverar. Por tanto dice, y perseveraban en 4 cosas. La primera, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mirad, en aquel tiempo ellos podían echar mano, pastor, a 3 sistemas doctrinales. O bien a la ley de Moisés, o bien a la tradición de los ancianos, o bien a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué ocurre? Que la ley de Moisés es una ley que estaba codificada. Mirad, el Código Civil dice que para que algo se le llame ley, yo lo digo porque lo sé, para que algo se le llame ley, tiene que estar escrita y codificada. Si no, no se llama ley. Llámalo como quieras, pero no se llama ley. Para que algo se llame ley, para que una norma jurídica se llame ley, tiene que estar escrita y codificada. Por eso Dios es experto en ley, es el experto en derecho más grande de la historia. Dios, para poder dar la ley al pueblo, tuvo que escribir con su dedo en la pared, porque si la ley tiene que estar escrita, la escribió Él con su propio dedo. Gloria a Dios. Pero Dios no se quería dirigir al pueblo por medio de la ley. La ley es un accidente. ¿Sabes cuál es la primera norma jurídica de la historia? Una norma jurídica es una norma que te obliga a cumplirla. ¿Sabes cuál es la primera de la historia? A ver, ¿alguno lo recuerda? La primera está escrita en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 16. Dice la Biblia: y Jehová Dios mandó al hombre: de todo árbol puedes comer, menos de este. ¿De acuerdo? Esa fue la primera norma jurídica que Dios dio para que el hombre la cumpliera. Una norma jurídica es una norma que es distinto de una regla social. Por ejemplo, una regla social es que tú vas en el autobús y ahora subo yo con mi garrotico. Y lo normal es que un joven se levante y me diga: siéntese, por favor. O entra una mujer que está encinta y le dice: por favor, siente usted, y yo me levanto. ¿Está escrito en algún lado? No. ¿Hay alguna multa si no lo haces? No. Es una regla de trato social. Eso no es una norma jurídica. Una norma jurídica es la que tiene coercitividad, es decir, la que te tiene que obligar a hacerlo. No vayas a más de 120. Ah, vale. Es una norma jurídica. ¿Por qué? Porque si paso de 120 me hacen una foto flash, 3 puntos de carné y 200 euros de multa. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Por tanto, Dios, cuando quiso tratar con el hombre para regularlo, lo hizo a través de un mandamiento. Y mandó. Pero escúchame, para llegar a ese verbo mandó, tuvo que pasar 7 verbos en el Génesis. El Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí o no? Después dice, después de creó dice, separó la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, porque Dios crea y luego separa. Dios crea vida en ti, pero luego separa. Y separó la luz de las tinieblas, porque tiene que haber una separación, hermano mío. Y después de separar, el tercer verbo dice: y lo bendijo. Pero es que hay un cuarto verbo y dice: y Dios formó del polvo de la tierra al hombre. Pero después de que lo formó dice: y Dios sopló en su nariz aliento de vida. Cuenta los verbos, ¿cuántos van? Y ahora después de que dice sopló, dice: y Jehová plantó al hombre. O sea, tú date cuenta. Creó, separó, bendijo, formó, sopló y plantó. 6 verbos. Pero la perfección son 7. Y por tanto, para perfeccionar esos 6 verbos, el último verbo fue: y Jehová Dios mandó.
mandó, hizo un mandamiento como una norma para el hombre. Mandó, pero ese mandó viene seguido de creó, separó, bendijo, es decir, de todo esto. Y dice que formó y después sopló. ¿Por qué, pastor? Primero formó y luego sopló. Porque hay quien quiere tener el soplo sin tener formación. Te la vuelvo a repetir. Primero formó y luego sopló. Porque hay quien quiere el soplo sin tener formación. Y señores, el soplo sin formación es simplemente neopentecostalismo. Pero el soplo, cuando hay formación, se produce la vida de Dios en el hombre. ¿Cuántos están de acuerdo? Digan amén. Oh, gloria a Dios. Y después de hacer toda la obra, dice la Biblia que Dios mandó al hombre. Pero el hombre, el mandamiento se le quedaba corto. Y el hombre se fijó en las demás naciones. Se fijó en el código de Hammurabi. Se fijó en los babilonios, que tenían sus leyes. Y dijo, queremos ley. No nos basta con el mandamiento. En el camino del desierto, dice la Biblia en el capítulo 16, y allí Dios los probó y le dio estatutos y decretos. Antes de darle la ley, antes de darle la ley le dio estatutos y decretos. Pero no querían eso, querían ley. Bueno, ¿queréis ley? De acuerdo, os voy a dar ley y la voy a escribir con mi dedo. Pero la ley os va a poner un camino tan difícil, que no lo vais a poder cumplir. Porque la ley dice que para acercarte al perdón tienes que venir a través de un intermediario, el sacerdote. Tienes que venir con una víctima. Tienes que venir con un cordero, con un macho cabrío. Tienen que matar a un inocente. Tienen que derramar la sangre en el altar. Y cuando eso ocurra, recibirás el perdón. Pero es un perdón condicionado. ¿Por qué? Porque la sangre cubre la ley, la cubre. Pero cuando pasa el tiempo, aquella sangre se echa a perder y la ley vuelve a acusarte. Pero déjame decirte algo. El Señor no quería dar ley, porque la ley se puede pervertir. La ley se puede distorsionar. Es lo que pasó. ¿Saben lo que hicieron cuando Dios le dio la ley? La ley es desde el Bereshit al Devarim, desde Génesis a Deuteronomio, 5 libros. Esa es la ley de Dios. Sin embargo, se les quedaba cortas a la gente, a los hebreos. Y dijeron, no, vamos a meterle 13 libros más. Y hacemos el Tanaj. El Tanaj es la ley, los profetas y los ancianos. Vale, que escriba todo el mundo y todo el mundo vale. Con el tiempo, además de la ley, hicieron la Megillá, otro compendio de leyes. Hicieron el Talmud, un comentario bíblico de la ley. Pero no les tenía bastante, porque la ley no se podía cumplir. La ley no se podía cumplir. La ley la dio Dios a la fuerza. Él quería que el pueblo se regulara por el mandamiento de su boca, no por una ley escrita y codificada, y que los hombres la pueden torcer y que los hombres la pueden pervertir. ¿Saben lo que dice el libro de Romanos? Romanos capítulo 8 y verso 3. Léelo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne la había debilitado, y por eso Dios tuvo que venir en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¡Santo! Por tanto, la ley de Dios fue un accidente. No era lo que Dios quería para el pueblo, pero el pueblo lo pidió y Dios se lo dio. Y el pueblo se quedó preso en su palabra. El que ofende la ley en un punto se hace transgresor de toda la ley. ¿Cómo? Si yo solo he robado un bocadillo, ¿cómo me puedo hacer comparable al que ha matado a 7?
Pues sí, señores, el que ofende la ley en un punto se hace transgresor de toda la ley. Por tanto, para cumplir la ley era absolutamente imposible para el hombre. Habían tantas trabas, tantos problemas. Pero tiene que venir el personaje de los personajes, aquel que es maravilloso, aquel que tiene su mirada cargada de amor, y tuvo que hacerse hombre. Oh, gloria a Dios. Escúchame, yo siento a Dios. Jesús tuvo que hacerse hombre. La gran humillación de Cristo no es morir en la cruz. ¿Ay, qué dices? La gran humillación de Cristo no es que le escupan, disculpen la expresión, o le bofeteen, o que le digan demonio tiene. Esa no es la gran humillación. La gran humillación de Cristo es que siendo Dios se ha hecho hombre. Oh. Y el motivo que le ha impulsado a hacerse hombre es redimir al hombre perdido. Oh, gloria a Dios. De tal manera que Él viene a la tierra y va a establecer otro sistema jurídico. La ley, dice el apóstol Pablo, era el ayo que nos llevó a Cristo. ¿Sabéis lo que es un ayo? Pues yo solo digo, hombre, tranquilos, me habéis caído bien. Os lo digo por un módico precio, por 800 euros os lo digo. Un ayo era el criado de la casa más anciano. Era el que cuando el niño se quedaba huérfano, era el que le tenía que cuidar, el que lo tenía que enseñar, el que tenía que estar con él teniendo cuidado. Mientras que el heredero era niño, era pequeño, el ayo es el que disponía de los bienes del pequeño. Pero cuando el pequeño se hacía mayor, el ayo volvía a su lugar. Ya dejaba de ser el protagonista y volvía a ser el criado de la casa. ¿Por qué? Porque quien tenía que tener la legitimidad era el niño que se ha hecho mayor. Dice la Biblia, la ley es el ayo, es ese criado mayor de la casa que tiene que tener cuidado. Es el ayo que nos llevó a Cristo. Y cuando nos lleva a Cristo, el ayo se tiene que apartar a un segundo plano. Por eso Jesucristo no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Vino a cumplir la ley. Lo que era imposible para el hombre, lo que era absolutamente imposible, vino a cumplirlo. Por eso Él estableció otro sistema jurídico. ¿Dónde está eso? Pregúntame, ¿dónde está eso? Vale, te lo voy a decir, hombre. Mateo, capítulo 5, hasta Mateo, capítulo 8. El 5, el 6 y el 7 se le llama el Sermón del Monte. Léetelo. Tiene 22 apartados, con sus subapartados. Tiene un montón de cosas que Dios regula, que Jesucristo regula. Pero ¿sabes en qué formato? ¿Vuelve a escribir otra ley, Jesús? ¿Ha escrito otra ley? No, vuelve otra vez al mandamiento. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. La ley vuelve al segundo plano y vuelve a poner el mandamiento que sale de su boca. ¿Sabes quién escuchó todo esto? Algunos lo saben. ¿Cuánta gente lo escuchó el mensaje? En el capítulo 5.1 lo dice. ¿Tenéis Biblia? 5.1, Mateo 5.1. Ahora verás cómo nos lo va a decir la Biblia. Mateo 5.1. Escucha, yo voy a empezarlo. Dice, viendo Jesús la multitud, sigue. Subió al monte y enseñándose y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ah, subió al monte, al ver la multitud, subió al monte y se sentó. Y dice que vinieron a él. ¿Quién vino? ¿Quién? Los discípulos. Pero ¿y la multitud?
y los que piden pan y pescado, y los que traen al hijo de la viuda de Naín que se ha muerto, y los que dicen, oye, que fulano está enfermo. ¿Dónde está la multitud? La multitud solo servía para que los pequeños zaqueos no pudieran ver al Mesías, que se tuvo que subir a un árbol que un poco para se cae y se rompe la crisma. Para eso es la multitud, para taponar a los que vienen con sinceridad. Pero dice la Biblia, vinieron a él sus discípulos, y los discípulos suben al monte y reciben la enseñanza más grande de todos los tiempos, las bienaventuranzas, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, el afán y la ansiedad, Jesús y regula hasta el adulterio, el divorcio, todo lo regula. Es un sistema jurídico propio que se basa no en una ley escrita, sino en el mandamiento de su boca. Y ahora ese mandamiento que Dios da, los discípulos lo recogen. ¿Y qué dice el 8? Ya que estamos, hermano mío, Mateo 8. Mira lo que dice. El 5, el 6 y el 7 están los discípulos embobados escuchando. ¿Y qué dice en el 8? Mateo 8. Mateo capítulo 8. Mira, sí, mira. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Cuando descendió del monte, otra vez le seguía mucha gente. ¿Te has dado cuenta? Gente con él. Cuando sube al monte, lo dejan solo, vienen los discípulos. Y cuando desciende del monte, le vuelve a seguir mucha gente. Porque hay gente que es experta en seguirle en lo plano. Hay gente que es experta en seguirle en lo recto. Hay gente que es experta en seguirle en el valle, pero cuando hay que subir al monte, entonces ya no quieren. Déjame decirte, las glorias más grandes de Dios son para aquellos y aquellas que se atreven a subir al monte, que se atreven a escucharle a Él. Oh, gloria a Dios. Y ahora, ese cuerpo de mensaje jurídico lo toman los discípulos. Y volvemos al contexto bíblico. Pedro ha predicado el mensaje y tenían que regular la iglesia de una manera. ¿Que echan mano de la ley de Moisés? No. ¿Que echan mano de la tradición de los ancianos? No. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque la doctrina de los apóstoles había vuelto al mandamiento. La ley fue un accidente y volvió otra vez el mandamiento, para que el mandamiento sea el que gobierne la iglesia. La iglesia no la podemos gobernar poniendo una tabla escrita ahí diciendo, el que haga esto, esto, el que haga aquello, aquello. No. La Biblia dice que la iglesia se regula por el mandamiento de Dios. Y el mandamiento de Dios es su palabra. Oh, santo es Dios. ¿Hay quien le tiene más miedo al pastor que a Dios? Porque el pastor me ve y me puede disciplinar y me puede afrentar delante del pueblo. Pero Dios, déjame decirte, el mandamiento tiene que regir tu vida. No necesitas que te lo recuerden. Al que necesite que le recuerden que no tienes que pecar, es porque todavía no has conocido al Dios del amor. Porque cuando conoces al Dios del amor, sabes que no tienes que pecar, que por desgracia vas a tropezar y vas a caer seguro, y yo también tropezar y caer. Pero escúchame, por eso Dios, en medio del mensaje del monte, hay 22 apartados. El que hace 11, en el medio, ¿sabes cuál es? Algunos se lo imaginan. Te lo voy a decir, hombre, me habéis caído simpáticos. El que hace 11 dice Jesús y la oración. Jesús y la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas que se ponen en las esquinas y le dicen a los trompeteros, oye, vente por aquí con la trompetica, ven, escúchame que voy a hacer una oración, toma, 5 euros. Padre, te doy gracias, padre. Y me toca. Padre, te doy gracias por esto, por aquello, por el... Toca. Para que la gente venga y escuche la oración que hace. No seáis como los hipócritas,
que aman orar a grandes voces en las esquinas, porque piensan que así serán oídos. Cuando ores, entra en tu aposento. Oh, gloria a Dios, donde nadie te ve. ¿Sabes que el evangelio comienza con la intimidad? ¿Sabes que una planta crece en el interior de la tierra? Y en el interior de la tierra ha caído la semilla ha sido cubierta, pero dentro de la tierra la semilla ha empezado a salir, porque de lo suyo lleva la tierra. Cada semilla lleva sus semillas según su género, y va brotando y echa una raíz. Esa raíz no está afuera, está dentro. Y cuando esa raíz se ha cogido una piedra, se ha cogido cualquier lado, entonces sale tímidamente de la tierra el tallo, y va creciendo el tallo poco a poco, y ese tallo se va abriendo y se va llenando de hojas, de flores, de fruto, pero empieza cuando está dentro de la tierra, porque el evangelio es intimidad. El evangelio es intimidad con Dios. El evangelio no es culto público, el culto público es la consecuencia. Es la consecuencia de lo que yo tengo en la intimidad. Porque si el culto es lo único que tengo, me quedo con la gloria del culto. ¿Cómo ha estado el culto? ¡Wow! De categoría. ¿Qué han predicado? No me acuerdo. Muy bonito, pero no me acuerdo. ¿Por qué? Porque me estoy quedando con la gloria del culto, pero no tengo intimidad. Pero cuando hay intimidad y vengo al culto, al culto vengo a darle a Dios, no a pedirle. Al culto vengo a ofrecerle mi alabanza, mi adoración. ¡Ay, qué bueno! Y Dios en su misericordia me habla. Oh, ¿cuántos están siendo bendecidos? Levanta tu mano y grita un fuerte amén. Válgame Dios. Las 9 de la noche. Creo que no entro en el segundo punto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Escúchame, la doctrina de la palabra es la que marca las directrices de nuestra vida. ¿Cuál es el fundamento de la fe? A ver si alguno lo sabe. El fundamento de la fe es el poder de Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo dicen los teólogos. La Biblia dice para que vuestra fe esté fundamentada en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por tanto, el fundamento de tu fe es el poder, pero el fundamento de tu creencia, de lo que tú crees, está fundado en la doctrina de la palabra. ¿Me captas lo que quiero decir? Por eso, una de las 4 bases para el avance de la iglesia, he dicho que perseverar es avanzar sin perder lo que tengo. ¿Sí o no? La iglesia está llamada a ganar lo que no tiene, a conservar lo que tiene y a recuperar lo que perdió. ¿Te has dado cuenta? A ganar lo que no tiene, a conservar lo que tiene y a recuperar lo que perdió. Ese es el trabajo de la iglesia. Y hay 4 condiciones para que la iglesia persevere o avance. La primera, estar fundamentado en la doctrina de los apóstoles. Escúchame, hay mucho lobo extraño que viene sembrando doctrinas raras. Mira, hay algo tan sencillo como decirte que tú eres israelita, que tú vienes de Israel, de un primo segundo yo qué sé, del rey David, que tú eres israelita, que sí, que te lo digo yo, que he hablado con uno de Israel y me ha dicho que los gitanos somos de Israel todos. Ah, pues hombre, queda bonito, ¿no? Soy de Israel, qué bien, qué alegría. Entonces, como eres de Israel, tienes que guardar las normas de Israel. Claro, y poco a poco, te vas entrando en un mundo que dices, pero si yo era cristiano evangélico, ¿cómo que me convertí? Me falta ponerme un turbante. Me convertí en un judío judaizante, que ya ni siquiera como carne de balichó, porque eso es pecado. Y ahora lo que hago es que ni siquiera creo que Jesucristo es Dios. Creo que Jesucristo es un profeta que vino. ¡Ay, Padre! Reprendo a los demonios que se quieren infiltrar por medio de mensajes divinos. La iglesia está fundamentada en la doctrina de los apóstoles. ¡Oh, gloria a Dios! O el neopentecostalismo. ¿Sabes lo que es?
Usted lo voy a decir, hombre, me habéis caído simpáticos. De esto se voy a cobrar nada más que 500 euros. Neopentecostalismo. Nosotros somos pentecostales, ¿sí o no? Porque tenemos el espíritu de Pentecostés. Se derramó el Espíritu Santo y en nosotros también lo ha hecho, ¿o no? Pero el neopentecostalismo es el que basa la vida cristiana solamente en lo que creo que recibo de Dios, en lo que siento de Dios. Y déjame decirte, la vida cristiana no se basa en lo que sientes, se basa en lo que crees. Te lo repito, la vida cristiana no se basa en lo que sientes, porque el día que dejo de sentir, he perdido mi identidad cristiana. No se basa en lo que siento. Por eso hay gente que necesita sentir continuamente y necesita cultos a la carta. Y quiero que me canten los hermanos que saben cantar. Los que no saben, que se retiren. Y que me prediquen los que predican muy bonito. Que me hagan levantarme de la silla. Pero déjame decirte, porque necesito sentir y sentir y sentir. Pero escúchame, no se trata de lo que sientes, se trata de lo que crees. La fe consiste en creer, no en sentir. Porque habrán tiempos en que no vas a sentir nada, en que vas a orar y el cielo se va a cerrar, en los que vas a ponerte en comunión y vas a abrir los ojos y decir, chacho, aquí no hay nada. O vas a hacer como un gitanico de Liria, que lo conoce vuestro pastor, nuestro hermano Tomás, que se puso un día a orar en el culto y se pone a orar en lenguas. Y empieza, vaca, 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 vaca. Y él solo orando, vaca, vaca. Y dice, ay, palabra española. Y dice, no soy pues eso. ¿Te has dado cuenta? Por eso no se trata de lo que siento, se trata de lo que creo. Dale un aplauso al que vive. Para el que vive. Oh, gloria a Dios. Y perseveraban en la fundamentación, en la doctrina de los apóstoles. Y solamente te voy a dar una pincelada y cierro de la segunda parte. La segunda parte es: y en la comunión los unos con los otros. Esa es la asignatura pendiente de nuestra obra. ¿Sí o no? Solamente está juntos y más juntas. Si no me has hecho nada, ¿cómo te llamas? David. Bueno, mira tú, si te conozco y me sabía todo el nombre. A mí el David, tú no me has hecho nada, ¿no? De momento no. Vale, muchos años. No me ha hecho nada. No tengo ningún motivo. La junto en mi hermano. ¿Cómo te llamas tu hermano? David también. Mira, los dos se llaman David. Uno no me ha hecho nada, pero el otro me ha hecho pasar la vida en cruz. Las hieles amargas he pasado con él. Y claro, yo no me junto contigo. Quiero que te salves, quiero que vayas al cultico, que Dios te bendiga, pero yo contigo no me junto ni tengo comunión. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Te voy a decir más. Te voy a decir más y voy a meter el dedo en una llaga muy gorda. ¿Cuántas iglesias se han separado por división, por un problema? ¿Sabes? Cuando está Saúl siendo asaltado por un demonio, que el demonio lo amargaba. ¿Sabes? El jefe, el paje de armas de Saúl, ¿sabes quién es? David. Y un paje de armas sabe de armas. ¿Sabe de armas? De ballestas, de espadas, de jabalinas, de escudos. ¿Sabe de eso? Es el paje de armas. Pero dice, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que está siendo atormentado por un demonio. Entonces, deja la espada, deja la jabalina y coge un arpa. Y ahora se pone a tocar el arpa. Escúchame, yo no creo en arpas mágicas. Creo en Davides ungidos. No creo en arpas mágicas.
que el arpa cuando suena los demonios, no, creo en David ungido, porque un David ungido toca el arpa y el arpa se convierte en instrumento de Dios. Y ahora, cuando empieza a tocar el arpa, los demonios se marchan. Te digo una buena: los problemas en la casa no se arreglan con las otras armas. Los problemas en la casa se arreglan con el arpa de la palabra. La palabra de Dios arregla lo que nadie puede arreglar. Por eso, la segunda parte dice: y en la comunión, unos con otros. La palabra comunión viene de la palabra unidad. Antes ha dicho el pastor una palabra que me ha encantado. Ha dicho: están los del otro grupo, de otra iglesia de aquí, están con nosotros porque somos uno. Es que eso es la Biblia. Y decir lo contrario sería difamar la palabra. La iglesia es una. Y además, te voy a decir más, hombre, hoy me habéis caído simpáticos. No solo hay una iglesia, hay muchas iglesias. ¿Qué dices? Hay muchas. Porque la palabra iglesia, quiere decir reunión de gente que se reúne fuera del campamento. Es una palabra griega, eclesia. Pero Jesucristo no dijo yo edificaré la iglesia. Léelo bien. Hay una palabrica con dos letras, la M y la I. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es una reunión cualquiera, no es un sitio cualquiera, es la iglesia de Él. Por eso, en la oración que hace sacerdotal, capítulo 17 del libro de Mateo, y dice: el Señor está hablando con el Padre, una conversación padre-hijo, y le dice: por favor, que sean unos como tú y yo somos uno. Es decir, no le está pidiendo una unidad compartida, porque hay unidades compartidas. Una unidad compartida quiere decir que nos juntamos tres para hacer un mercado, y los tres cogemos 10 metros y estamos en la misma para, sí, pero tú vendes lo tuyo y yo lo mío. Tú te vas con 100 euros y yo me voy sin comer. Claro, pues no, sin comer no, porque me da un bocadillo, pero cada uno va a la suya. Eso es una unidad compartida. No se trata de que nos sentemos juntos en el culto, no se trata de que vengamos, porque si cada uno viene y va a la suya, y cada uno tiene sus problemas, y cada uno tiene su dificultad, y cada uno se va a su casa como nada. Eso es una unidad compartida. No, la unidad de Dios es una unidad absoluta. Tu problema es mi problema, tu alegría es mi alegría, tu gozo es mi gozo, pero tu pesar es mi pesar. Y me duele lo que te duele. ¿Sabes? Hay un pecado que se llama la indolencia. La indolencia es que ya no me duele nada, que me entero de tantas cosas que no me duele nada. ¿Sabes? Desde que están los TikToks y Facebook y los grupos de WhatsApp, antes te enterabas y decía: hay una hermanita que está enferma con una enfermedad y tiene este problema, y todo el que se enteraba a orar, vamos a orar, ay, a ver que el Señor haga la obra. Hoy, como son tantas de todas las partes de España, y todas las tienes en el móvil y vas pasando, y en alguna pones: oramos por la familia, oramos por no sé qué. Es así, y vamos pasando, y llega un momento que no nos duele nada, y digo: qué lástima. Pero tenemos el síndrome del telediario de las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde te pones a comer y te pones el telediario, y en el telediario en medio te sale un anuncio: campaña contra el hambre, y te sale un negrico del África con la barriguita inflada, lleno de moscas alrededor. Dona, porque así puede comer y tal. Y de, hijo mía, cambia el canal, quita eso que me está aguando la comida. Y ya dices: ay, qué lastimita. Pero una vez se pasa el anuncio, vuelves a seguir comiendo y no te acuerdas. Tenemos el síndrome de la indolencia, y ese síndrome es un pecado. Por eso, la unidad de la iglesia,
La unidad verdadera se revela por medio de la comunión. Y dice, y perseveraban. La primera condición en la doctrina de los apóstoles, pero la segunda condición para que la iglesia avance en la comunión unos con otros. Oh, gloria a Dios. Ay, y lo dejo aquí. Creo que Dios está aquí. Amén. A ver, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Y di un fuerte amén. Amén. Para mí un honor, un placer, un privilegio a manos llenas, el poder estar con la iglesia de Oliva. Que Dios os bendiga grandísimamente. Recibid un abrazo grande de mi casa para la vuestra, en el nombre del Señor.